Hola de nuevo. Vamos a continuar con la exposición del banquete de Platón. Ya hemos hablado justamente de la sección incluso de Pedro, de Pausanias. Y posteriormente, en el orden del diálogo, de acuerdo a cómo estaban sentados en el banquete que Agatón ofrece, continuaría Aristófanes, pero casualmente le da un ataque de hipo y pasa a ceder su lugar al médico Erixímaco, el cual acude a su rescate dándole algunas recomendaciones para que el hipo se le pase. Esta situación parece que es burlona o trata de burlarse de Aristófanes, sobre todo por la cuestión de que este comediógrafo había escrito una severa sátira sobre o acerca de Sócrates en su comedia Las nubes. Pero, bueno, independientemente de eso, da paso justamente a el discurso o el elogio a Eros que corresponde al médico Erixímaco, el cual no es que me apasione mucho a esta parte del diálogo, honestamente, porque aparte es un poco extraña, extraña en el sentido de cuál es el objetivo de Eros, pero comprendo por qué posiblemente está esta parte introducida en el texto. Es como el prólogo que escribe Zizek en Los órganos sin cuerpo, que menciona que cuando uno está enamorado de una doctrina filosófica, palabras más, palabras menos, lo que hace justamente es pues ver a ese autor en todas partes y o esas ideas en todas partes, por lo cual de cierta manera pues tenemos el conocimiento sesgado. Es posible que dentro de las interpretaciones de cualquier persona, cuando está súper especializada en algo, empieza a ver más sentido a través de su disciplina o de aquello que le apasiona. Cosas que veremos justamente reflejadas en la actividad que realiza Sócrates cuando va en la polis persona o por tipo de persona en la ciudad, tratando de ver quién es el más sabio. O en el Ion cuando habla de la inspiración como esta fuerza que justamente nos incita a hablar de cosas aunque no tengamos la plena conciencia de dónde han provenido. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el discurso de Erixímaco para pasar a la parte que me parece que es la más apasionante y la que más ha trascendido en la historia de la filosofía, que es justamente el mito del andrógino. Por una parte, Erixímaco menciona que no se ha elogiado correctamente a Eros porque falta justamente la parte que él va a aportar, cosa que ya no debería sorprendernos porque cada uno de los interlocutores está vendiendo este discurso. En este caso, Erixímaco no será la excepción. Y vamos justamente a la parte que menciona que su discurso va a centrarse en una de las cosas que más caracterizan a Eros, que es justamente que va a agregar lo que falta, que tanto Eros participa de todo lo vivo, de todo lo existente, tanto de plantas, animales, seres humanos, hasta dioses. Al abarcar todo lo que está presente en la existencia, lo que va a hacer justamente es buscar una relación entre contrarios. No rechaza de cierta manera la idea de que el Eros es dual, pero no una dualidad como la que ha presentado Pausanias, sino propiamente que es una armonía entre dos dualidades que se contrarian en su actividad natural. Por ejemplo, la enfermedad y la salud. Entonces, el amor lo que hace es restaurar justamente el desequilibrio, por ejemplo, en el cuerpo de la salud que generaría justamente la enfermedad. Entonces, a través de las actividades armoniosas que genera el Eros, por medio del arte, por ejemplo, de la disciplina de la medicina, va a ser justamente que esa naturaleza correspondiente al equilibrio, a la armonía, se restaure y que se recupere nuevamente la salud. Entonces, el concepto más importante para Erixímaco es propiamente que Eros es armonía, armonía de las partes para llegar justamente a el equilibrio y no propiamente la actividad de lo bello, ¿no? Pues la belleza más bien sería accidental respecto de alcanzar esta armonía. Una vez que ha pasado este discurso, todos dicen de manera burlona, sobre todo Aristófanes, que ha sido excelente, muy exquisito,
pero que los seres humanos pasan por alto de nuevo, discurriendo nuevamente al mismo elemento, de que el interlocutor anterior no ha sabido elogiar correctamente a Eros. De hecho, Sócrates mismo va a hacer burla de esta situación más adelante, y va a mencionar justamente Aristófanes que para hablar de Eros tenemos que hablar primeramente de la antigua naturaleza del ser humano, la cual no era como la conocemos hoy en día. De hecho, era diferente, porque en el principio no había solo dos sexos, el masculino y el femenino, sino que además había un tercer sexo, el cual era el andrógino, el cual participaba de masculino y de femenino. ¿Cómo es esta idea? Te vas a preguntar. Bueno, imagínate al andrógino como una persona circular, no como una esfera, sino como un disco, en la cual se disponen dos personas como si estuvieran pegadas. Bien, pues compartían una sola cabeza posada sobre un cuello circular, o más bien cilíndrico, perdón, en el cual había en una sola cabeza con, digamos, la superficie igual en forma de disco, dos rostros, uno mirando hacia cada lado. Tenía además dos extremidades superiores izquierdas, dos extremidades superiores derechas, dos extremidades inferiores izquierdas y dos extremidades inferiores derechas. Tenía pues dos pares de ojos, dos pares de narices, dos bocas, dos pares de orejas. Todo esto dispuesto en pares al tenor de todo lo que mencionó con antelación. Tenía cada uno de los rostros mirando a cada uno de los lados. Y además tenía dos órganos sexuales. El hombre tenía dos órganos sexuales masculinos. El femenino tenía dos órganos sexuales femeninos. Y el andrógino estaba compuesto tanto de órganos sexuales masculinos como femeninos, o sea, uno y uno. Es como si un hombre y una mujer estuvieran unidos. De hecho, hay una película muy buena que habla justamente de una alegoría del mito del andrógino y hacen la referencia justamente al diálogo de Platón, el banquete. Se llama Together, es de body horror, muy recomendable, es muy interesante la noción como de esta idea de la media naranja llevada al terror, ¿no? Sin perder de vista el romance. Bueno, pues este personaje circular tenía la característica, digamos, de representar en su propia parte el microcosmos, haciendo referencia a que el hombre, o sea, estos dos hombres unidos, provenían del sol, la mujer provenía de la tierra y el andrógino provenía de la luna, porque la luna participa del sol y de la tierra, o sea, está en medio de estos dos cuerpos celestes. El andrógino era tan fuerte y tan vigoroso que para desplazarse lo podía hacer para cualquiera de los dos lados que quisiera, pero siempre dando de vueltas como un acróbata, así dando de vueltas. Era tan fuerte y arrogante que pues quiso pues subirse a las barbas a Zeus, quitarlo de su trono y hacerse de su imperio. Pero Zeus, al ver esta situación, dijo, ni más. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, con el rayo pensó en aniquilarlos como a los titanes, pero se dio cuenta que si los destruía, iba a ocasionar que se perdieran los tributos que los seres humanos le proporcionaban a los dioses, y que además pues sería, digamos, un trabajo muy costoso. Por lo que decide mejor dividirlos por la mitad. Entonces con el trueno los empieza a dividir por la mitad, y al ver el baño de sangre que estaban pereciendo, y como Zeus es muy bueno, le pide a Apolo que con su arte los pueda coser, y como con una herramienta como la que usa para alisar la horma de los zapatos, pues que todos los pliegues que sobran de las costuras que van haciendo de la mitad que han cortado, la vaya acomodando hacia el centro, que haga un nudo, que lo jale y que les deje en el centro de su panza, en el centro de su barriga, el ombligo, para que cada vez que volvieran a incurrir en su insolencia, se miraran hacia abajo y vieran la muesca, justamente la prueba de esa antigua naturaleza que han perdido por su insolencia, por ser demasiado arrogantes. Una vez que ha pasado esta situación justamente, que ha sido dividido propiamente el andrógino,
Corresponde que los órganos sexuales no los cambie de lugar, y esto es muy importante en el texto, porque el andrógino empieza a morir por inacción, por no querer hacer nada desprendida de esa otra mitad. Por lo cual va en la búsqueda de esa otra parte perdida, se conjugan en el abrazo y a través del abrazo, que es un eufemismo, tratan de restaurar su antigua naturaleza perdida. Sin embargo, como los órganos sexuales no coinciden cuando entrelazan, porque están contrarios uno del lado del otro, estos empiezan a morir, ¿no? Empiezan a engendrar, dice el texto, como las cigarras, debajo de la tierra, fuera de sus cuerpos, y estos productos perecen. Viendo esto, a Zeus se le ocurre un nuevo recurso, que es justamente trasladar los genitales a la parte frontal para que en el abrazo puedan unirse y engendrar en ellos mismos, como hoy lo conocemos. Aquí tenemos entonces dos respuestas mitológicas a asuntos interesantes. Primero, el origen del ombligo, o sea, porque tenemos el ombligo, que es el recuerdo justamente de nuestra insolencia, y la determinación de instaurar un telos o una finalidad en la vida del ser humano, que es la de buscar nuestra otra mitad perdida. En resumen, bajo esta imagen, el andrógino nos expresa que la finalidad del Eros es restaurar la vieja naturaleza que hemos perdido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando se encuentran justamente partes iguales, por ejemplo, una rodaja de varón con otra de varón, obviamente no va a haber procreación, pero sí va a haber una unidad en ellos en el acto sexual. En las mujeres también, o sea, mujer con mujer se van a combinar. Y ya sea en la mitad de andrógino, tenderá ya sea a los hombres o a las mujeres, dependiendo su preferencia y su propia naturaleza, y estos sí que van a poder engendrar. Aquellos que no engendran, por lo menos podrán disfrutar de la unión de sentirse restaurados. Esto podría ser una explicación de por qué de pronto este contacto con la otra persona, como la cercanía, el tratar de fusionarnos de alguna manera, es una emoción tan fuerte que se distingue a una situación ocasional que a una que nos acerca propiamente a esta idea romantizada del amor o de las relaciones sexuales. De hecho, menciona el texto que si una de las partes perece, pues el andrógino va a buscar otra mitad, no para sentir su unidad, sino para al menos por un momento tener el disfrute del contacto con el otro o la otra, de sentir momentáneamente esta unidad y posteriormente hacer las cosas que le corresponden en la vida cotidiana. Más adelante en el pasaje, argumentando que existen tanto los homosexuales, las lesbianas, como los heterosexuales, a través justamente de la naturaleza, es decir, si eras hombre, pues eran dos hombres juntos, pues tenderás a los hombres. Si eras mujer, pues tu otra mitad era una mujer, tenderás a las mujeres. Si eras andrógino o andrógina, corresponderás al sexo contrario al que físicamente proyectas. Entonces aquí hay una explicación también de las diferentes orientaciones a las que el ser humano puede ir de acuerdo a la naturaleza propiamente de cada uno de nosotros. Por lo cual, la unión en ese abrazo es como un símbolo, una especie vamos a decir, como de tablita, en la cual una sola figura se formaba cuando se unían las dos partes. Por lo cual, justamente aquí entendemos la alegoría de la media naranja, a través de la alegoría del mito del andrógino, que justamente esta unidad se restaura y nos vuelve en nuestra plenitud. De hecho, hay una parte del texto, ya cuando va acabando el pasaje correspondiente a Aristófanes, en el que Festo se encuentra con los enamorados después de haberse abrazado así, tendidos en la cama, disfrutando del abrazo, ya propiamente el abrazo, uno sobre el pecho del otro. Le pregunta que qué es aquello que buscan justamente con esa relación y no saben responder, porque no reconocen justamente esa vieja naturaleza perdida. Entonces, lo que sucede aquí es que justamente va a mencionar en el texto que lo que desean realmente, les responde el Dios, es fundirse para siempre. De cierta manera deja entrever que no basta justamente con las relaciones físicas para poder sentir la unidad, sino que deben, volviendo justamente a estos discursos anteriores,
cosechar en el alma buenas acciones para de cierta manera implantarse en el otro. Y esta justamente es la idea que va a expresar Aristófanes respecto al eros. Podríamos decir que esta parte, después de que da este elogio, les parece absurda o hacen entender eso, muchos la aplauden y posiblemente Platón la escribió como una forma de burlarse de Aristófanes después de que este se burló de Sócrates, pero es curioso que justamente este propio pasaje se convirtiera en una de las partes más populares de la obra de Platón, que trascendiera a la idea justamente de la media naranja y que entendiéramos justamente en muchos de los casos que las personas pudieran sentirse vacías al no encontrar la otra mitad que supuestamente les corresponde a su propia naturaleza. Aquí lo que yo veo es que hay que conocer o rastrear justamente el origen de esta idea que tal vez se ha implantado en nuestro subconsciente y que podría hacernos más daño que beneficio si pensamos que la finalidad de la vida es buscar otra mitad, pero no es que seamos mitades de algo, no, somos unidades ya completas. Eso no le resta la belleza al texto, y si te interesa ver una interpretación más liviana sobre el mito del andrógino, prepara un video con patos explicando justamente qué diantres es el mito del andrógino. Te recomiendo que leas el texto. En alguna ocasión fue a una feria de libro y en una edición, me parece que sí era de Gredos, había como una estampa encima que decía una de las más bellas palabras o de las más bellas letras escritas en la historia de la filosofía. El mito del andrógino presentado en el banquete de Platón. Sí, por supuesto, es bello. En mi experiencia le he mostrado este texto a jóvenes, universitarios y preparatorianos. Les ha agradado mucho y muchos dicen, qué cosa tan bonita, pero en el fondo creo que expresa una red flag enorme de algo que tendríamos que superar. Pero no sé, es mi opinión. No deja de encantarme el texto, pero siento que sí nos ha hecho mucho daño esta noción. Déjame saber lo que opinas en los comentarios y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias y hasta luego.